Precios inciertos en el país. ¿O es el país de los precios inciertos? El gran interrogante que vamos a tratar de develar con la gente del CIPES, con Alfredo Eschlaret Kuruchev, que es el director académico, y con Santiago Recrespo, que es investigador del CIPES. Muchachos, gracias por venir. Bueno, gracias. ¿Cuál de las dos es la realidad o las dos son iguales? Y la realidad es una, ¿no? Es una sola. Depende de cómo uno quiera medir las cosas o no medirlas. Bueno, una cosa es el relato y otra es la realidad, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Y la realidad, porque el relato ya lo conocemos. Claro, la realidad es que estamos midiendo el índice barril de precios ya en varios lugares del país y que nos está dando un aumento anual del 33% en alimentos. Es verdad que los últimos 3 meses ha bajado un poco el aumento. Empezó el año con aumentos muy fuertes. ¿Eso es producto, como decía Alfredo, de la desaceleración de la economía, que ya la gente tampoco come? ¿O come menos? Digamos, ¿O gasta menos? Claro, esa es una hipótesis. La verdad que no tenemos los elementos como para afirmarlo categóricamente, pero todo indica, digamos, que el año empezó con aumentos muy fuertes y que después, por allí por mayo, cuando justamente fue, digamos, donde empezó a ser más evidente de que la economía se estaba desacelerando, empezaron digamos, a no bajar los precios, pero sí a que los aumentos no sean tan significativos. Pero el índice en total daría un incremento del 33% a cuando a julio. De acá a un año, sí. De acá a un año aproximadamente, extendido. Sí, sí, sí. ¿Dónde se nota particularmente, en qué sectores, Santiago, este tema? Tenemos que estudiar bien detenidamente los productos puntualmente, porque el IBP estudia los alimentos organizados por productos de almacén, verdulería y carnicería. Podemos encontrar productos puntuales como el pan, el arroz, que podríamos decir que tienen una correlación con materias primas del sector externo, ¿cierto? Y por ahí se pueden explicar esos aumentos por este lado. Pero evidentemente hay casos puntuales en los 3 sectores, verdulería y almacén, que tendremos que estudiar bien por cuáles son las razones. ¿Cuáles son las razones? En el marco de esas razones, ¿qué influye más? ¿Decisiones empresariales, el mismo proceso inflacionario, el problema de los costos, el cepo a las importaciones? ¿Qué es lo que concretamente tienen definido ustedes como un eje donde eventualmente por allí pasa el tema? Y el tema inflacionario es, digamos, un tema sumamente complejo de analizar, en donde, digamos, incluso académicamente no hay, digamos, posiciones, digamos, del todo coincidentes, hay distintas teorías, etcétera. Lo que sí podemos decir es que, evidentemente, que es un tema complejo, y yo diría que habría 2 etapas en el tema inflacionario de Argentina, ¿no? Una etapa es el inicio de la inflación, que es, digamos, lo que se dio por allá por el 2004, 2005, ¿no? Donde empezó a aumentar la inflación. Cuando la Baña vio que... Claro, fue antes, digamos, de que la Baña se fuera, ¿no? Se fuera. Cuando vio que venía, la Baña dijo, no, hasta aquí llegué. Hasta acá llego. Y después yo diría que ahora estamos viviendo otra etapa, digamos, en donde ya el tema es, digamos, quizás todos los elementos que vos mencionabas, digamos. O sea, no solamente hay una cuestión de que obviamente cuando el empresario tiene su fábrica vacía y le aumenta su demanda, va a aumentar la producción y para vender más, ¿no? Ahora cuando ya la fábrica está prácticamente funcionando a full, si le siguen comprando mucho, bueno, va a empezar también a aumentar los precios, ¿no? Esa es una de las causas principales. Es decir, acá concretamente hay una falta de relación entre la oferta y la demanda. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Es decir, hubo un momento donde la demanda fue más que la oferta. Sí, donde, digamos, el problema es que tenías una economía que, digamos, estaba aumentando muchísimo por las exportaciones, el boom de las exportaciones, el boom digamos, del consumo privado, ¿no? Ya sea porque había caído el desempleo o porque había habido ciertos aumentos salariales. Y encima de eso, y ahí creo yo que es el error del gobierno,
se tuvo una política fiscal demasiado expansiva, construcción de rutas, etcétera, que si bien, digamos, son sumamente necesarias, claro, pero bueno, la macroeconomía es un poco así, digamos, ¿no? O sea, no siempre todo se puede hacer al mismo tiempo, sino que quizás hay que planificar un poco mejor y por eso, digamos, para que en época de vacas flacas, como quizás está empezando a suceder ahora, sería, digamos, óptimo poder tener todas las herramientas para contrarrestar este ciclo, ¿no? Que me parece que un poco se han perdido por esta falta de una buena política macroeconómica. Sí. Un proceso que ha sucedido en estos últimos años ha sido la concentración de la cadena de comercio minorista en manos extranjeras. Podemos nombrar y reconocer aquí en Córdoba, digamos, el paso de Tarquino, Macro, también Carrefour, Cencosud, que es dueña de Superbea y Disco, y estas bocas de expendio, digamos, minoristas en la ciudad de Córdoba, canalizan muchísimo consumo, digamos, y también manejan... O sea que esa concentración maneja el precio. De hecho, podemos reconocer que hay una diferencia que queda en manos de ellos. Podemos reconocer, es totalmente conocido y aceptado por los ciudadanos de nuestra ciudad, que Disco tiene precios en distintas bocas, ¿cierto? Hace una... De acuerdo al sector de consumo. Exacto. O sea, la capacidad de consumo que haya. Claro. Exacto. De acuerdo al poder adquisitivo del barrio en particular. Entonces podemos reconocer que si el precio es de la materia prima o del producto mismo es siempre el mismo y hay diferencias de precio solamente a 20 cuadras, podemos reconocer una grave incidencia del precio por el método de distribución. Ahora, más allá de digamos, el componente económico y de la política económica que puede llevar adelante un gobierno en materia de inflación, con sus responsabilidades concurrentes, existe también un problema cultural, que creo que habría que añadirlo, o se añade o no, ustedes lo dirán, a este proceso inflacionario, es el aumentar por las dudas. ¿Eso se nota, se da con frecuencia o no? Claro, lo que pasa es que, digamos, son todos estos elementos que hacen que el tema sea complejo, ¿no? Obviamente que cuando uno ya está en un proceso inflacionario, por eso decía, digamos, esta segunda etapa, por supuesto que ya empiezan a jugar mucho las expectativas y digamos, y justamente de aumento por las dudas, claro. E incluso, digamos, todo esto del tema de la intervención del INDEC y no tener estadísticas confiables y digamos, periódicas, hacen que uno no pueda coordinar expectativas, porque uno cree que es el 30% de la inflación, a nosotros nos da los alimentos un 32%, pero digamos, habrá que ver cuánto está el índice de precio del consumidor, que no solamente incluye alimentos. Entonces hay gente que dice que es el 15, otra gente que dice el 20, el 25. Digamos, todos esos elementos hacen que no haya una cifra en donde uno diga, no, es tanto la inflación, ¿no? Entonces, esa dispersión de percepciones hace que también uno aumente más por las dudas, para no terminar perdiendo ante la inflación. Si yo no sé cuánto me van a aumentar mis salarios, cuánto me van a aumentar mis costos, cuánto me va a aumentar los distintos precios, y bueno, aumento por las dudas para no perder, digamos. Entonces, si todo el mundo actúa de esa manera, al final se termina en una inflación más alta, ¿no? Santiago, ¿miden ustedes con este proceso de encuestas, digamos, el límite de pobreza, el límite de indigencia? Exacto, justamente nuestro proyecto sirve para medir específicamente la línea de pobreza y la línea de indigencia en las distintas ciudades. ¿En cuánto está eso, por ejemplo? Acá está mi compañero. Cualquiera de los dos que lo puede ser, no hay problema. 3.370. Son un equipo trabajando. Sí. Exacto. 3.370 la línea de pobreza y 1.528 la línea de indigencia. Para una familia tipo, estamos diciendo 2 adultos y 2 niños. Esto para que no sean pobres. Estamos reconociendo que hay mucha gente que, por ejemplo, un peón de albañil no llegaría a este salario. Un profesor o un maestro de secundaria, que es un empleado público, no estaría llegando a este salario. Y que por ahí gran mayoría de los empleados públicos de nuestra provincia
estarían en el orden de los 4.000 pesos, Claro. empezando a trabajar, pero que bueno, estarían al límite de la pobreza. Nosotros estamos diciendo que esto es básico, ¿cierto? Podemos pensar que una familia que cobre 4.000, 5.000 pesos puede comprarse una casa, puede progresar, puede comprarse un auto, bueno, sí, entre 5 o 10 años, pero la movilidad social que hay en la Argentina de hoy es sumamente precaria. Y esto vemos una gran ausencia de políticas activas por parte del gobierno provincial y nacional, hay que decirlo, porque tal vez la clase media, media alta, puede jugar con las expectativas y decir, bueno, yo me cubro comprando dólares, me cubro comprando un auto, voy a plazo fijo o demás, ciertos métodos financieros. Pero la clase pobre es alimentos o alimentos, es polenta, arroz, no tiene muchas formas de sustituir y lograr una mejor vida. ¿Cómo hace una familia pobre cuando tiene uno o dos hijos, tiene un hijo más y no puede hacerse una casa o una pieza? Porque justamente los ladrillos también son caros, comprarse un terreno. ¿Cuánto yo le preguntaría a los vecinos de Córdoba quién puede comprarse un terreno dentro de la propia ciudad? Por eso ahí tenemos una explicación de por qué ha crecido tanto toda la zona norte, Villa Allende, Mendiolaza, Río Ceballos. Hoy en día es imposible. Porque la pobreza no es un factor solamente de ingresos, porque realmente nosotros medimos la pobreza como la mide el INDEC. Esto es un proyecto para contradecir y debatir de igual a igual con la política nacional de precios. Y que esto es algo muy valorable de nuestro proyecto porque es sumamente transparente, usamos la misma metodología, los mismos 50 productos, ¿cierto? Y a su vez es un proyecto social que hoy en día estamos hablando de que es un proyecto de construcción de estadísticas comunitarias de una de las más extensas de Argentina y todavía tenemos que averiguar si no es la más extensa de toda Latinoamérica. Y ha nacido acá de la ciudad de Córdoba, de hecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Lamentablemente, si bien nació por la Universidad Nacional de Córdoba, no estamos teniendo mucho reconocimiento y ayuda. Es totalmente ¿De la Universidad Nacional? No, exacto. Sí. Es un proyecto totalmente voluntariado que realizan los vecinos en muchas ciudades de nuestra ciudad. Por ejemplo, un proyecto netamente cordobés que se realiza en 126 barrios del conurbano bonaerense, que se realiza en Tucumán, Chaco, se va a empezar a realizar en Salta, Mendoza y muchos... Claro, es de suponer que es muy grande, difícilmente la Universidad Nacional de Córdoba con la conducción apoya un proyecto de esta naturaleza. Están al día con la FIP ustedes, ¿no? No, porque publicar esto me compromete a mí, los compromete a ustedes. Tendremos que saber concretamente que Moreno no se les ocurra venir a investigarlo, ¿no? Bueno, pero digo, necesitamos vencer el miedo. No, por y, supuesto digamos, que sí. no podemos estar influenciados por un miedo, por no, un totalmente estado, de acuerdo. digamos, Totalmente de acuerdo. totalitario. No nos pueden callar, sinceramente, con una multa o demás. Tenemos que confiar, digamos, en que nosotros estamos diciendo la verdad y que nosotros no estamos solos, sino es que un montón de vecinos lo están realizando y que un montón de organizaciones están detrás del proyecto. Exacto, y bueno, en esto nos apoyamos. Alfredo Santiago, gracias por venir. Así que los vamos a convocar próximamente cuando tengan el nuevo... ¿Cuándo tiran ustedes esto? Y alrededor del 15 de cada mes. Sí. De cada mes. Ya que el 15 de cada mes vamos a ver si vamos analizando progresivamente el incremento del índice barrero. Gracias muchachos por venir. Gracias. Ahora sí, cuando regresemos, Néstor Rulet.